Buenos días a todos los hermanos, todos los pastores, así como a sus esposas, si los acompañan. Es la cuarta sesión de Build, la cuarta conferencia. Bendecimos al Señor por su palabra. Vivimos en un tiempo de instrucción del Espíritu Santo, de luz, de revelación. Un momento de construcción en los últimos tiempos. El Señor quiere fortalecer, edificar, establecer a su pueblo en la verdad del Evangelio. Por eso os dirigimos estas pocas palabras, no solo para que sean instruidos, sino para que la vida de cada uno de nosotros sea cambiada, sea transformada. Aprendamos mejor a servir a Cristo, ser más eficaz y no ser descalificados, sino encontrar la aprobación de Dios en nuestra vida. En nuestra vida de pastor, de predicador, es muy importante. Voy a hablar en esta sesión del pastor y su vida. Hemos hablado de la familia, de la relación entre marido y esposa, de su cultura. Hoy queremos hablar de su vida en general. Abrí vuestra Biblia en la epístola de Pablo a Timoteo, la segunda epístola. Vamos a leer el versículo 10 y 11, capítulo 3. Sabemos que Pablo es el apóstol que ha escrito más de las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Más de las 2/3 partes. Hay que hacerlo. Pienso que estarán de acuerdo conmigo en que podemos tomarlo como ejemplo. Un ejemplo de la vida del verdadero siervo de Dios. El Señor le permitió escribir todas estas epístolas. Ciertamente tenía la aprobación de Dios. Y iluminado por el Espíritu Santo, habló de parte de Dios. Y hoy nos encontramos con estas epístolas vemos a Pablo. Es bueno para nosotros que lo aceptemos como ejemplo. Un ejemplo a través de su vida. Hay predicadores hoy de gran renombre, muchos, de gran renombre, y nadie sabe su vida. Nadie sabe su vida. Tienen millares y millares de oyentes. Son famosos en todo el mundo. No conocemos la vida de muchos de ellos. Muchos de ellos, su vida no es un buen testimonio. Su vida no es correcta. Conocemos bastante, ya que somos pastores. Sabemos lo que pasa en el cuerpo de Cristo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo dice a Timoteo, para ti. Pablo estaba a punto de irse, presenció su muerte y escribe 2 epístolas a Timoteo. Instrucciones, exhortaciones, enseñanzas, advertencias. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Seigneur m'a délivré de tout doute. Alléluia. Conocemos y recordamos Nous nous rappelons en el libro de los Hechos cómo Pablo encontró a Timoteo. Era un joven. un jeune homme et Sintió que había el llamamiento de Dios en su vida. et Paul Pablo lo llevó con él. a Pablo pris lo llevó con él. et Y sans sin rien exagérer, exagerar nada, podemos concluir que Timoteo lo siguió de cerca. Escuchó y vio todo sobre la vida de Pablo, concernant la vie de Paul. su Sa vida. vie. Estuvo presente, escuchó sus predicaciones, vio su estilo de vida, vio cómo actuaba, sus actitudes. Nos hacemos preguntas. Escuchó de parte de Pablo De la part de cambiar Paul, su doctrina. Escuchó de parte de Pablo cambiar su doctrina a lo largo de su recorrido por su propio interés. O Pablo era una persona muy estable, muy directa, estable en todo lo que hacía, todo lo que decía. No pienso que Timoteo haya escuchado nada que fuera contrario. qui était contraire, A un momento predicaba una cosa y después predicaba otra cosa. No. No lo pienso de ningún modo. ¿Ha notado algunas cosas extrañas en la vida de Pablo o ha visto a Pablo andar en desorden, según el evangelio que anunciaba, que predicaba? qu'il prêchait. ¿Ha visto a Pablo andar de una manera contraria al evangelio que predicaba? À l'évangile qu'il prêchait. Todas estas preguntas, pienso, tienen una respuesta negativa. Négatif. Pablo tenía debilidades. Pablo tenía faltas. Es simple, es claro, lo dice en sus Dans epístolas. ses épîtres. No era perfecto. Parfait. Tenía debilidades. Pero Timoteo ha visto todo, ha escuchado todo. Pienso que tenía un corazón abierto para escuchar a Pablo, porque Pablo no predicaba diferentes cosas, contrarias entre sí. Pablo no buscaba su propio interés de ningún modo. Él veía todo esto. Era consciente. Et là, Paul Pablo le escribe: il lui dit, ben, has seguido de cerca mi vida. Era su vida, su enseñanza, su fe, su conducta, su paciencia, sus combates, sus luchas, sus persecuciones. Era su vida. tu as tout suivi. Es importante tomar ejemplo Pour nous de prendre exemple là-dessus. y ver cómo Pablo actuó, ver lo que era parte de su llamamiento, de su ministerio. Son appel, de son ministère. Por cierto, En effet, au fait, las epístolas les de épîtres Pablo Paul son un testimonio de su vida, de sa vie. un testimonio de su vida, según la revelación que había recibido. En sus epístolas no son simplemente un relato de doctrinas, sino que Mais enlaza su vida con todo lo que escribe, con relie sa todo vie lo que ha recibido, avec tout ce qu'il écrit, avec tout ce qu'il a reçu, Su vida era conforme a la revelación conforme del Evangelio que había recibido de Jesucristo él mismo, de
Jésus-Christ lui-même. Et Timoteo escuchaba. Cuando leemos las epístolas, vemos que Pablo testimonia a menudo de su vida, por lo que aguantó, cómo reaccionó. A menudo se puede leer entre líneas su actitud son attitude como un siervo de Dios. en tant qu'un serviteur de Dieu. Por eso, la doctrina de Cristo, la doctrina que Pablo predicaba, no es solo algo para escuchar, À écouter, para recibir, voir, sino que tiene el propósito de llevarnos a vivir une vie una vida estricta, según el plan del Señor, Seigneur. y que nuestra vida pueda glorificar a Jesús. Todo esto es la enseñanza de Pablo, y su vida glorificaba a Jesús. Lo repito, no vivía de otra manera. Pues Donc, todo lo que Pablo escribe en el versículo 10 y 11 que venimos de leer, lire ciertamente indica la calidad de la vida de un verdadero siervo de Dios, de un pastor, de un predicador. ¿Qué importa el ministerio? Es la vida de un verdadero siervo de Dios. Pablo estaba orgulloso de la calidad de vida que llevaba. Pablo no era soberbio, pero orgulloso, si entendemos la diferencia. Estaba orgulloso de su vida por el Señor. pour le Seigneur. Además, Du reste, dans le el capítulo siguiente, en el versículo 7, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es claro c'est clair. que Pablo estaba orgulloso de su vida en el servicio de Dios, con sus debilidades, sus faltas y lo demás. Tout le reste. Era un honor para él andar según la doctrina, la revelación que había recibido. Para él, Pour lui, no podía servir al Señor de otro modo. Por eso, que alguien que recibe la revelación del mensaje de Cristo en su corazón y que está dispuesto disposé a obedecer y someterse a esta revelación, à cette révélation. no puede servir a Dios de otro modo, Servir à Dieu autrement. porque tiene esta convicción en su corazón. Hay este elemento en él que le hace sentir orgulloso y honrado de vivir esta vida con Cristo y tener la convicción en su corazón de que no puede vivir de otro modo. Cometerá errores. Tal vez se caerá. Sus debilidades, sí. Pero tiene una convicción en él de que no puede vivir de otra manera. Esto es lo que en mi corazón deseo para todos los pastores y predicadores del Evangelio. Que su ministerio no se basa solo en algunas enseñanzas a diestra y siniestra, pero hay una convicción en su corazón de un Evangelio que están orgullosos de llevar, orgullosos, honrados de llevarlo. Y tener una motivación en su corazón que no puede servir al Señor de lo contrario de la luz que ha recibido. No puede servir al Señor de otro modo. Vemos esto en el recorrido de Pablo. En todo su recorrido, Pablo expone su vida en las epístolas y se puede ver que lo que enseña
lo que enseña, no es diferente de la vida que de llevó. la vie qu'il a menée. Por eso dice a Timoteo, ¿has visto? ¿Has seguido mi vida? ¿Has seguido de cerca mi vida, mi enseñanza, mi fe? ¿Has seguido de cerca? ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Cómo? Comment? Esta convicción en nuestro corazón de que no solo podemos vivir en la forma en que la revelación de Jesucristo fue depositada en nuestro corazón. No podemos. Por eso, cualquier pastor que recibe la luz del Evangelio debe sentirse honrado. Honrado de vivir, ¿qué importa cómo? ¿Qué importa la situación? Pero es un honor para él y sabe que no puede vivir de otra manera. Tiene que ser así. Comme ça? Es así. En la primera epístola a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice, vamos a leer esto, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Verset 16, on va Vamos a leer. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. on est imposé. Ven la convicción que tenía en su corazón. No era una obligación, pero una convicción que tenía en su corazón para hablar del Evangelio que había recibido Qu'il avait reçu. y no tenía otro objetivo, Autre objectif. porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. El versículo 15 dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca este tema de gloria. Aquí habla de la ofrenda que debe recibir cuando predicaba el Evangelio. Quand il prêche l'évangile, Y dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Me es impuesta necesidad. El Evangelio que llevaba Pablo lo llamaba mi Evangelio. Mi Evangelio. Increíble. Era tan claro para él. Vamos a ver la vida de Pablo en sus luchas. Hubo muchas de estas luchas. Y las aceptaba todas. Sus persecuciones, sus sufrimientos, sus humillaciones, sus aflicciones. ses afflictions, Todo lo aceptaba. Entendía que era el medio por parte de Dios para no solo fortalecerlo, para permitirle crecer. Por eso, c'est pourquoi la vida de Pablo, como dije antes, a través de sus pruebas, sus persecuciones, sus aflicciones, era un honor para él. Un honor para él vivir esta calidad de la vida. Un honor. Pablo nunca gruñó una vez. une seule fois, Dijo, Señor, Seigneur, esta astilla chante dans ma en mi chair, carne, quítala de mí. enlève ça de moi. Sabemos que el Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mientras Pablo servía al Señor, al mismo tiempo aprendía. Tenía muchas luchas y las aceptaba todas, no gruñaba, no se quejaba. Plaignez pas. Él veía la meta, la razón de ser. Por eso lo aceptaba de todo corazón, con honor y gozo en su corazón. El gozo de participar en los sufrimientos de Cristo. Arriesgó su vida en las luchas. Dans ses combats, Entendía la cruz que necesitaba tomar. Era su cruz. c'est sa croix. Pero también entendía la gracia de Dios para con él, para permitirle tomar esta cruz,
aceptar todo sin gruñir, sin quejarse y sentirse honrado, honoré, alegre. joyeux. 2 Corintios capítulo 4 versículo 11, él declara que la vida de Jesucristo se consigue con la muerte de uno a sí mismo a través de estas pruebas. 2 Corintios capítulo 4 versículo 11-12, ya verán, podemos leerlo. 2 Corintios 4, 11. Después de todas estas experiencias, a partir del versículo 7 hasta el versículo 10, dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entendía eso. Hace esta declaración justo después de haber enumerado sus luchas, sus sufrimientos, sus aflicciones, sus persecuciones, sus golpes, sus ayunos forzosos. En el capítulo 12, versículo 9, la segunda epístola a los Corintios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era claro para él que es en la debilidad que el poder de Dios se manifestaba. Pablo no estaba avergonzado, estaba más bien orgulloso. No estaba avergonzado. Muchos pastores explicarían esto como una derrota. No. Para Pablo era un honor y entendía la gracia de Dios. Estaba orgulloso, no estaba avergonzado de vivir estas luchas. ¿Qué lección? La vida de un pastor, la vida de un siervo de Dios, su actitud, su comprensión, su manera de ver el ministerio. Es lo que Pablo dice. Describe su vida, habla de su relación con Dios, habla de sus sentimientos, de sus reacciones internas, de su actitud. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un verdadero siervo de Dios, con convicciones claras, no como lo vemos hoy a menudo. Esos grandes hombres de fe. Vemos la calidad de la fe que tenía Pablo, su fe en las pruebas. Pablo tenía fe para la victoria. Tenía fe para la victoria. No tenía duda. Tenía fe para la victoria. Y creo que Pablo no se hacía preguntas en las dificultades y en las pruebas. No se hacía preguntas como muchos que se hacen preguntas y que no aceptan las pruebas, las luchas, las dificultades de la vida. Pablo entendía que el diablo no era el autor de sus experimentos. Entendía que el diablo no era el autor de sus experimentos.
Estoy hablando de la vida de Pablo. Muchos creen hoy que cuando pasan por pruebas, luchas, faltas, aflicciones, persecuciones, todo es el diablo. Echan la culpa de todo al diablo. Pablo tenía fe en que la mano de Dios estaba sobre su vida. Tenía la fe. Pablo no buscaba entenderlo todo, sino que se confiaba en el Señor. Tenía una confianza total en Dios. Cuando Pablo estaba con Sila en la cárcel, alababa al Señor. Él sabía que su liberación está llegando. Lo hemos visto en su epístola a Timoteo. Dice, el Señor me librará de todas las cosas. Tenía fe que el Señor lo sacaría de este estado. En las pruebas, las luchas, las dificultades, en las lágrimas, etc. Tenía plena confianza, tenía fe total en su Dios. No veía nada como un azar. Cualquier oposición, él lo entendía. Hoy cuestionamos a Dios por todo. Muchos pastores hoy no entienden que su vida está en manos de Dios, si son llamados por Dios, si son ungidos por Dios, llamados por Dios. La mano de Dios está sobre su vida. Dios los liberará, Dios los librará, Dios los llevará hasta el final. Por eso Pablo tenía esta fe y confianza en su Dios. Él se regocijaba en todo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No tenía duda de que el Señor le libraría de todas las malas obras, difíciles de enfrentar, complicadas, penibles, sufriendo, pero tenía fe. Tenía fe en que en la dificultad experimentaría la gracia de Dios. Estas palabras que Jesús le dijo, bástate mi gracia, quedaron grabadas en su corazón. Y él sabía y estaba convencido que experimentaría la gracia de Dios en todas las situaciones complicadas. Tenía fe en su Dios, sabía que la mano de Dios estaba sobre su vida. Y no trató de explicar todo. Esta es la vida de un siervo de Dios. Esto es el ministerio. He mencionado en los Hechos, capítulo 16, como Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué es lo que hacían? Se mortificaban, lloraban, tenían lástima de ellos mismos. No, alababan al Señor, eran felices. Sabemos lo que pasó después. Pablo vivía esta calidad de vida y animaba a los cristianos a vivir de la misma manera. Les decía, la obra que el Señor ha empezado en su vida, Él mismo la completará. El apóstol Pedro dice la misma cosa en su epístola cuando pasamos por momentos difíciles. Él es quien nos fortalecerá. Él. Es la mano de Dios en nuestra vida. Pablo tenía una completa confianza en su Dios. Y Timoteo veía esto. Timoteo experimentaba esto. El testimonio, la conducta del verdadero siervo de Dios. Abrid su Biblia en 2 Corintios, capítulo 12.
En el mismo capítulo hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que entender. Pablo habla de un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó palabras extraordinarias. El versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué es lo que dice en el versículo 5? Dice: me glorificaré de este hombre, pero de mí no me glorificaré, sino de mis debilidades. Si quisiera glorificarme, no sería un insensato, pero diré la verdad, pero lo dejo para que nadie vea y conozca más de lo que yo soy frente a vosotros. Es muy fuerte lo que habla Pablo. Pablo era este hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó palabras extraordinarias, tan maravillosas. ¿Qué es lo que dice? No hablaré de lo que he oído, porque no quiero que nadie me conozca más que lo que soy frente a vosotros y lo que estoy hablando de la revelación de Cristo. Es fuerte. Es fuerte. No quiere gloriarse revelando todo lo que ha oído para que nadie tenga una mejor opinión de él. Nadie. Quiere que lo conozcamos por lo que oímos de él, no por la revelación que ha escuchado, sino por lo que oímos de él sobre la revelación de Jesucristo que él mismo recibió. Eso es suficiente. Y que no tengamos una mejor opinión de mí de lo que estoy frente a vosotros. No se basen en la experiencia que yo tuve arrebatado hasta el tercer cielo escuchando palabras tan maravillosas. Es una actitud extraordinaria. Un testimonio extraordinario. Una conducta extraordinaria. Y en el versículo 5 dice: elijo gloriarme en mis debilidades. Elijo gloriarme en mis debilidades. El versículo 5 lo hemos leído antes. Es simple, es claro. Lo leemos otra vez. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es claro. Pablo tiene un testimonio extraordinario, una conducta extraordinaria. Habla de la norma de la carrera cristiana y al final dice: trato mi cuerpo con dureza y lo mantengo sometido para que yo mismo no sea desaprobado después de predicar a los demás. Tenía un temor en su corazón de tener un testimonio negativo, de ser descalificado.
Estaba dispuesto a todo para no ser descalificado. Esto es su testimonio, es su conducta. Está dispuesto para actuar como este atleta que hace todo lo que puede, todos los sacrificios en el natural. Y ahora dice, en lo espiritual, dice, yo no corro de esta manera, no corro a la aventura, tengo un propósito, trato mi cuerpo con dureza para no ser descalificado después de predicar a otros. Es un testimonio. No podemos olvidar estas cosas, no podemos ignorar estas cosas como pastor, predicador del Evangelio. No podemos ignorar estas cosas y dejarlas de lado y decir, yo sirvo al Señor, yo predico el Evangelio, bautizo a la gente, oro. Ahí está. Hay otros atributos, otros elementos en la vida de un pastor, en la vida de un verdadero siervo de Dios. No quiere ser desaprobado, no quiere ser descalificado, no quiere ser visto como alguien diferente a quien es. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque esto es un testimonio. La manera en que se comportó, la manera en que actuó con el pueblo de Corintio. Es extraordinario. ¿Cuál es el testimonio que dejamos detrás cuando hemos predicado el Evangelio, cuando estamos sirviendo al Señor? ¿Cuál es el testimonio que dejamos como pastor, predicador del Evangelio, obispo? ¿Qué queda? Dice en el versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Somos vuestra gloria. De otra manera, vosotros, Corintios 6, orgullosos de nuestro ministerio, orgullosos de lo que somos. Es lo que está diciendo. Somos vuestra gloria. Su vida es el producto de nuestro ministerio. Esto es el testimonio de Pablo. Pablo tenía una enseñanza clara, una doctrina clara. Conocemos el mensaje de Pablo, conocemos su celo, conocemos su amor para defender el Evangelio que él predicaba. Dice a Timoteo, seguiste mi enseñanza. Son los grandes temas de la enseñanza de Pablo. ¿Cuál es? En primero, la cruz que debemos tomar en todas las epístolas. Todas las epístolas de Pablo verán un elemento en alguna parte. Una muerte, una crucifixión de nuestra carne, una pérdida de nuestra vida. La cruz que debemos tomar para permitir que el Espíritu Santo haga una obra
profunda y nos cambie, nos forme a la imagen de Jesús. Era uno de los temas extraordinarios de Pablo. ¿Qué predican hoy los predicadores? ¿Cuál es su mensaje importante? ¿Cuál es el mensaje importante para edificar el pueblo de Dios? ¿Cuál es este mensaje importante? El dinero, la multiplicación, la prosperidad, el poder, la doble unción, la unción con agua. Hay todo tipo de cosas que son la prioridad, temas de prioridad para los pastores y siervos de Dios. Pablo no. Sus temas principales eran la cruz de Jesús. Su mensaje llevaba al pueblo de Dios a tomar su cruz. Esto era uno de sus mensajes principales. Identificarse con los sufrimientos de Cristo como Él estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Por eso, la vida de Pablo era un ejemplo para los demás. Lo que decía, lo que aguantaba, su actitud, era para mostrar al pueblo de Dios. Llevaba a los cristianos a tomar su cruz, identificarse con los sufrimientos de Cristo, identificarse con la muerte de Jesucristo, para una vida de resurrección, la vida de Jesús. Llevar la vida de Jesús, transmitir la vida de Jesús. Pablo dice, cuando la muerte actúa en mí, la vida actúa en vosotros. Cuando tomo mi cruz y muero a mí mismo y acepto los sufrimientos de Cristo, Dios me construye. Es la vida de Jesús que tengo a cambio y que os puedo transmitir. Pablo era claro en su enseñanza. Su doctrina era clara. Como lo he dicho al principio, Timoteo no encontró ningún cambio. Un día es esto. Miren lo que está pasando hoy en el mundo. Un día alguien llega a inventar que todo el mundo tiene que reír para que se llenen de Dios. Después de 6 meses hay otra cosa. Se olvida esto y tomamos otra cosa. Pablo era constante en su enseñanza. No había cambio. No tenía una doctrina. Por 6 meses una doctrina. Por 1 año y otra doctrina. Por 3 años. No. Pablo era constante en su enseñanza. Su doctrina era clara. No se alejaba. Sufrir, perder su vida, era la base de su enseñanza, con la promesa de la vida de Jesucristo a cambio. Si volvéis a la primera conferencia, verán que se habla de una enseñanza de la fundación de la iglesia, de la cristianidad. Jesucristo y la cruz de Jesucristo. Espero que se acuerden. Es por eso que Pablo decía, he sido crucificado con Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Era uno de los temas principales. ¿Para llegar a qué? Para ser un hombre, una mujer espiritual que experimenta la santificación. Era también un mensaje del apóstol Pablo que la santificación era uno de los mensajes lo más importantes de la vida cristiana. ¿Por qué queremos tomar la cruz? ¿Para qué? Dar muerte a los deseos de la carne, tener victoria sobre el pecado, tener victoria sobre los deseos de la carne. ¿Para qué? Para estar libre del pecado.
el pecado que nos envuelve tan fácilmente. nous enveloppe si facilement. Amen. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, hasta el versículo 8. No vamos a leer todo, pero dice Dieu veut, c'est votre sanctification. 4. Ce que Dieu veut, c'est votre Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. chapitre 4, première épître de 1 Paul, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. que vous absteniez de Que la os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que si el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La santificación era uno de sus temas importantes. Sabemos claro cómo Pablo habla de la gracia de Dios para su vida, para el ministerio, y ser capaz de enfrentar todas las cosas, la gracia de Dios para servir a Dios en todas las circunstancias, buenas o malas. Necesitamos la gracia de Dios. Recordamos, mi gracia es suficiente para ti, le dijo Jesús. Pablo es consciente de esto, es consciente de que su servicio a Dios no puede excluir la gracia de Dios, no es posible. No es él, es la gracia de Dios. Dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Habla de esta gracia en Filipenses capítulo 4. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nos fortalece la gracia que manifiesta en esta fuerza poderosa, divina, que se manifiesta para permitirnos obedecerle, tomar nuestra cruz y seguirle. Pablo era un gran predicador de la gracia de Dios, un gran predicador de la libertad del cristiano. Pablo luchó por la libertad del cristiano bajo el nuevo pacto. Y en todas sus epístolas, a los Galatas, a los romanos, habla de esta libertad, la libertad de la ley, para llevar al cristiano a vivir por el Espíritu, no bajo la ley. Pablo defendió la doctrina de la libertad ante los apóstoles en Jerusalén. Tenía esta convicción. Era un defensor de la libertad y de la dependencia de la gracia de Dios todos los días. Son elementos de la doctrina de Cristo, elementos del Evangelio del apóstol Pablo que él predicaba y que debe ser el Evangelio de todo siervo de Dios, de todo pastor, de todo predicador del Evangelio. Estoy hablando de los elementos importantes que debemos anunciar al pueblo de Dios. Lo maravilloso es que este evangelio que el apóstol Pablo llevaba era la arma que usaba para defenderse de sus detractores, el evangelio. Digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Esto es mi evangelio, esto es el evangelio que predico. Claro, se defendía de esta manera. No tenía ninguna justificación que ver con las cosas naturales. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo dice a Timoteo,
Cuídate de ti mismo y de tu enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate de ti mismo, vela de ti mismo y vela sobre tu enseñanza. Pablo mencionaba todo el tiempo, ya que sea por su vida o por la de los demás, el servidor de Dios debe presentarse con su vida y su evangelio, su enseñanza, la doctrina de Cristo. Dos cosas, y hoy le vuelve a decir lo mismo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de tu enseñanza. Cuídate de ti mismo y de tu enseñanza. Persiste en ello. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Extraordinario. Debemos tener este mismo celo en nosotros, este mismo motor en nosotros. Pastores y siervos de Dios, vela por ti y vela por tu vida. Vela por tu enseñanza. Pablo hace hincapié en ello, pues Dios hace hincapié en ello. Es el Espíritu Santo que habla. Vela por ti, vela por tu enseñanza. Por eso, para Pablo la sana doctrina era muy importante. Dice a Timoteo, vela por tu enseñanza, solo ten cuidado, no te desvíes. No busques nada para ganar. Incluso si la gente huye o incluso si la gente no le gusta o si te persiguen, vela por tu enseñanza. No te aleja. Predica la verdad. Hoy hay muchas enseñanzas erróneas en la iglesia. Hay muchos pastores que van con la corriente para ser visto, y a menudo es la mayoría que van con la corriente para ser aceptados y para ser visto. En otras palabras, buscamos nuestro propio interés en ello y no el interés del reino de Dios. Pablo hacía siempre la diferencia entre las bendiciones materiales y las bendiciones espirituales. Hacía hincapié en las bendiciones espirituales para el cristiano que seguiría la palabra de Dios. Eso era. Pablo había entendido que eso era la verdadera herencia del cristiano. No eran las cosas materiales de la vida, eran las cosas espirituales. Por eso les animaba a obedecer, a someterse, a seguirle al Señor y a servir al Señor, porque a cambio recibiría bendiciones espirituales. Advierta a los cristianos que nunca se apeguen al dinero, ni busquen cosas materiales. Si el Señor te da la gloria a Dios, pero no corras detrás, es codicia. No corra detrás. Pablo dice, busca primero el reino de Dios, no busques las cosas materiales porque son los paganos que buscan estas cosas. Tú busca las cosas espirituales, busca una vida espiritual. Pablo dice a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con sembrar para la carne. No siembres por motivos carnales. No siembres para ganancias carnales. No siembres para beneficios de la tierra. Pues de la carne segarás corrupción. Porque llevará tu corazón y tu vida
a la corrupción. à la corruption. Segarás Tu vas de la récolter carne. chair. ¿Qué vas a segar? Que tu vas récolter Los frutos de la carne que llevan a la la destrucción. destruction. Hermanos, pastores, siervos de Dios, predicadores, el último versículo que quiero mencionar es 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Paul, Pablo viene a decir, sé soyez imitadores de mí, imitateurs, así como yo de Cristo. je suis Christ. ¿Quién tendría problema en seguir a tal siervo de Dios? ¿Quién tendría problema en seguir a alguien que está siguiendo a Cristo, sigue su doctrina, Sa doctrine, su vida es sa un vie, testimonio? un témoignage, ¿Quién tiene un problema en seguir a alguien así? Dice, sígame, imite mi vida, como yo estoy siguiendo a Cristo, je suis Christ. estoy siguiendo sus pasos, enseño su doctrina, Sa doctrine, era su vida. c'est sa vie. Pablo dice, mire a mi vida, mire a mi enseñanza. Amen. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío para cada pastor aquí! ¡Qué desafío para cada pastor que me escucha! Poder proclamar algo como dijo Pablo, sea mi imitador como yo sigo a Cristo. De la misma manera que sigo a Cristo, sígueme. Suivez-moi. Por eso, miramos a nuestra vida. Hemos hablado de la cultura en la sesión anterior. Las cosas de la cultura que me llevan a servir al Señor contra Él. Ya no somos compañeros. Cuando hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios, que sea por la cultura o por otra cosa, ya no trabajamos más con Dios. Ya no somos colaboradores de Dios. Ya no somos siervos de Dios. Trabajamos con Dios. Él es el constructor de su iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. Somos llamados pastores, siervos de Dios, a construir con Jesús. Trabajar con Él, ser compañero con Él, por nuestra vida, por lo que predicamos y nada más. Rien d'autre. No podemos tener una calidad de vida, tener 3 esposas, o qué importa, como lo que he hablado antes, y decir a alguien, sígueme. Suivez-moi. Puede decir a alguien, sígueme y imítame, de la manera que yo tengo 3 esposas, ¿tú también quieres tomar 3 esposas? No es posible. Enfin, voilà. Aquí está el pastor y su vida. Et sa vie. Amen. ¿Qué Quel elemento tan importante? important. ¿Qué elemento Quel élément? tan importante? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que vous êtes d'accord avec moi? Pues Donc on attend en espera de la 5ª sesión, que el Señor os bendiga y os anime. Si os sacude, es bueno. Si os sacude, os trastorna, os conmueve un poco, es bueno. remue un petit peu. Para esto está la palabra. La parole de Dieu est faite. Es el propósito. Que el Señor os bendiga, que su gracia sea con vosotros. No se olviden que os amamos. Nos vemos a la próxima sesión. Gracias.